En esta oportunidad vamos a hablar de diferentes aspectos que tienen que ver con el campo del derecho. Vamos a hablar de las fuentes del derecho, de los tipos de fuentes y de las fuentes en el derecho venezolano, así como de la ley, las características de la ley, el principio o la formación de las leyes en Venezuela y sus principios. También vamos a hablar de la costumbre mercantil, de la jurisprudencia y de la doctrina científica. Cuando nosotros hablamos de fuentes no es más que el origen o el inicio de algo. Y las fuentes del derecho no es más que la manifestación de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Los tipos de fuente de derecho tienen que ver con las diferentes clasificaciones que han dado los estudiosos. Así nos encontramos con fuentes directas e indirectas, fuentes formales y materiales, fuentes principales, subsidiarias y accesorias, es decir, con un enfoque depende a los autores. Pero, ¿cuáles son las fuentes en el derecho venezolano? En Venezuela la principal fuente es la Constitución, porque así lo indica el artículo 7. Es la fuente fundamental. Pero el artículo 4 del Código Civil dice que la principal fuente del derecho es la ley, y a la ausencia de esta se aplica la analogía, o también se aplica los principios generales del derecho. ¿Cuáles son las características de la ley? La ley es impersonal, abstracta, permanente y retroactiva, general y coercitiva. Cuando hablamos de general es que se aplica a todos por igual, y coercitiva es cuando su incumplimiento genera una sanción. ¿Cuál es el proceso de formación de las leyes en Venezuela? En Venezuela tenemos dos vías, que lo indica tanto desde el artículo 202 al 215 de nuestra Constitución. Una vía que va o amarca la ley habilitante, que es con los decretos ley, y otra que es la vía tradicional, donde las leyes por la Asamblea se le hace dos discusiones. La primera, se estudia su viabilidad y se estudia también la exposición de motivos. Se nombra a una comisión quien prepara un informe para la segunda discusión. En esta segunda discusión se estudia artículo por artículo. Si no hay observaciones, se sanciona por el presidente de la Asamblea Nacional y se emite al presidente para que en 10 días se le dé el ejecútese y se publique en Gaceta. ¿Cuáles son los principios de los mismos? Primero es la presunción de reconocimiento de la norma, la irretroactividad de la norma, la renuncia de la ley no surte efecto y la territorialidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una ley, una vez que esté aprobada, la presunción de reconocimiento implica que uno no puede o la persona no puede alegar la ignorancia para no cumplir con la misma. Igual que la renuncia no surte efecto. ¿Por qué? Una persona no se puede negar, por ejemplo, a la existencia del Código Civil y hacer cosas que estén fuera de norma. Por otro lado, existe la costumbre jurídica o el derecho constitucional como la fuente más antigua de derecho. Y también tenemos la doctrina científica, que no es más que el conjunto de estudios de carácter científico que hacen los juristas, cuyo fin es facilitar la aplicación de la norma mediante un enfoque científico, crítico, práctico y creador. Y por último tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia no es más que el conjunto de decisiones jurisprudenciales que hacen los jueces, que son vinculantes para las personas inmersas en los mismos. Y también tenemos el 335 de la Constitución,
que indica que las decisiones de la Sala Constitucional son vinculantes para todos, tanto para las demás salas como para los demás tribunales del país. Gracias.